Hola y bienvenidos a Detrás de la Arquitectura, tu podcast donde platicamos con gente chingona para saber todo lo que hay detrás de un proyecto de arquitectura. En el capítulo de hoy platicamos con Iván Marín de Iván Marín Arquitectura. Con él platicamos de la transformación que ha tenido su oficina a través de los años, desde sus inicios en una cochera hasta llegar a ser una oficina ganadora de premios internacionales. Nos platica de su peculiar metodología de diseño y cómo esta le ha ayudado a entender a una gran diversidad de clientes y usuarios al mismo tiempo que justifica y consolida el proyecto. Además, esto le facilita el proceso de delegar actividades de diseño. Iván también nos invita a reflexionar sobre la función del arquitecto en la sociedad actual, si todo lo que diseña se debe construir y sobre todo la importancia de relacionarse con otras profesiones buscando proyectos multidisciplinarios. Uno de los consejos más importantes que nos deja este capítulo es el de que el cliente le dará más valor al proyecto si logramos transmitir de manera asertiva el proceso de diseño y el por qué estamos proponiendo lo que proponemos. Iván es alguien muy interesante de escuchar, ya que la arquitectura es parte de su forma de vivir y por ello su filosofía está en constante cambio. Espero que este capítulo te guste tanto como a mí y ya sabes, si quieres hacernos comentarios o sugerencias de invitados, nos puedes escribir en nuestro Instagram @detrás de la arquitectura. Yo soy Rodrigo Ibáñez y espero que disfrutes de este capítulo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás de la Arquitectura. El día de hoy estoy muy contento, es un capítulo muy especial para mí. Nos recibió Iván Marín en su casa. Iván Marín para mí particularmente es un parteaguas en mi carrera y bueno, para mí es un capítulo muy especial. Iván, muchas gracias por recibirnos. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues me gusta siempre que el invitado sea quien se presente. Platícanos un poquito para que quien no te conozca vaya conociendo un poquito más. A ver, bueno, yo soy Iván Marín. Soy arquitecto egresado de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Tengo alrededor de 20 años ejerciendo, no sé si para arriba o para abajo. Hace aproximadamente 16 años fundé la firma de diseño Dojo Constructivo, que se dedicaba al diseño arquitectónico y a la construcción. Por ahí se fundó también una firma México-chilena que se dedica al diseño arquitectónico de albergues y zoológicos. Zoológica, perdón. ¿Cuál dije? No, está bien. ¿Sí? Más bien yo dije el nombre. Sí, zoológica. Y ahorita estamos emprendiendo una nueva firma que se llama IMA, que es Iván Marín Arquitectura. Y bueno, básicamente eso soy, como arquitecto. Muy resumido también. Muy bien, pues 20 años, pues imagínense todo lo que ha podido hacer. Pero vamos primero a platicar un poquito los inicios. Muchas veces quien nos escucha pues son a veces estudiantes o así, o gente que va empezando. ¿Cómo fueron para ti los inicios? ¿Cómo fue conseguir primeros clientes y todo eso? A ver, yo terminé de estudiar un año antes de terminar de estudiar. Conseguí mi primer encargo. Y justo el primer año después de haber después de haber egresado de la facultad, tuve la oportunidad, formé mi oficina en la cochera de la casa de mis papás. Ahí ya era Dojo Constructivo, por el nombre únicamente, no estaba registrado como tal. Y tuve la oportunidad de licitar un proyecto para una escuela y tuve la fortuna de ganarlo. Entonces, después de haber estado en la pequeña cochera, que fue una cochera que yo pinté el piso de adoquín y lo pinté donde estaba yo solo y sonaba el teléfono, yo le gritaba a mi familia, yo contesto, y ya estaba como Dojo Constructivo. Y cambiaba la voz. Y cambiaba la voz, claro, sí, ahorita se lo comunico. A partir de ahí, que pude ganar ese concurso y tener ese encargo, pues se modificó muchísimo la estructura que yo tenía de trabajo y empezamos a hacer un equipo ya, ¿no? A tener incluso personal de diferentes profesiones y fue como empezamos el ejercicio. Todo esto surgió derivado de que hice un pequeño despacho para unos abogados y a partir de ese pequeño despacho pues me buscan para invitarme a ese pequeño concurso que hicieron entre varios despachos y participaron. Y a partir de ahí pues hemos seguido trabajando. Perfecto, nunca he dejado de haber chamba. Sí, ¿no? Dentro de estos 20 años, que son, pues no sé, deben ser más de 100 proyectos y sí. quién sabe cuántas obras más.
¿Cuál es la lección más grande que tú ves desde esa época ahorita que te lo cómo has cambiado tú como alumno? La lección más grande que yo he recibido como arquitecto, bueno, fue o es el dejar de pensar que tengo que construir lo que diseño, el dejar de pensar que solamente puedo diseñar espacios, y el darme cuenta de que al generar proyectos arquitectónicos que no construyo, darme cuenta de que la sociedad a la que pertenecemos, y bueno, esto derivado de la situación social que vive el país, económica por supuesto, es muy difícil que proyectos de gran escala se puedan respetar. Existe la intervención de una N cantidad de personas posteriores a la entrega del proyecto y ellos generan cambios y creo que esta sociedad no ha logrado valorar realmente lo que la arquitectura aporta a nivel patrimonial como comunidad, ¿no? No, eso sí lo platicamos, ¿no? Que muchas veces se dejó de ser patrimonio, ¿no? Como que sí, en otras décadas la obra pública siempre contribuye al patrimonio moderno, contemporáneo y últimamente no tanto, ¿no? Más bien se cumplen estadísticas o números y no se aporta al patrimonio. sí, así es. Y creo que en la experiencia que nosotros hemos tenido, creo que existe el capital para generar proyectos de gran escala en los gobiernos, pero existe muy poco criterio, no de las cabezas de las administraciones, en la experiencia que yo tengo, sino de lo que continúa debajo de ellas a la hora de recibir el proceso para ejecutarlo. Entonces, al no tener la educación, por decirlo de algún modo, para poder valorar la arquitectura como un patrimonio, como un gestador de patrimonio, pues no le dan tal importancia y hacen otro tipo de situaciones. Que se va diluyendo. Sí, totalmente. Muy bien. Una de las cosas que más admiro y que creo que es una de tus características que te diferencia a lo mejor de otras maneras de hacer arquitectura es que eres, en tu proceso de diseño eres como muy metódico. Quizá en otras partes de la vida no es tan metódico. pero cuando te clavas en el estudio y así, eres muy metódico. Si quieres, platícanos un poquito cómo es tu proceso de diseño y luego vamos a ir tocando partes importantes. A ver, el proceso de diseño lo tengo muy estructurado. O sea, no hay un solo proyecto, y esto te lo puedo comentar posterior a una situación que me pasó estudiando. A partir de ese momento, mis proyectos siempre han llevado el mismo proceso. Yo creo que no puede existir en ninguna área un proyecto bien resuelto o un buen proyecto si no se tiene una verdadera investigación. Lo que nosotros hacemos es generar investigaciones muy profundas sobre cualquiera de los temas que recibimos, porque finalmente no sabemos, y esa es una máxima del taller, ¿no? O sea, no somos expertos en nada y no nos interesa ser expertos en nada. Y por lo tanto, cuando recibimos un encargo, pues nos tenemos que enfocar a generar un conocimiento suficiente para poder desarrollar un proceso arquitectónico. Se desarrolla después del encargo una investigación muy profunda, sea cual sea el proyecto, se desarrolla una investigación profunda. Esto se hace a través de una dirección de proyectos y coordinaciones de proyectos. Quien realiza la investigación directa o la investigación teórica del proyecto como tal es el coordinador del proyecto. Yo hago una investigación paralela, pero yo la hago con el cliente. El cliente, cualquiera que sea el proyecto, sabe sobre todo lo que requiere y cómo debe solucionarse en términos de funcionamiento el proyecto. Entonces, cuando se termina la investigación, nos reunimos el director de proyectos y el coordinador del proyecto y los tres nos presentamos la investigación de una manera
pues gráfica, realmente hacemos una conferencia para nosotros, somos solamente nosotros, y proyectamos en un formato que tenemos establecido, nos presentamos la investigación. A partir de ese momento yo tomo el encargo, o sea, tomo ya el proyecto. Es algo que comento mucho, prácticamente el centro de cada proyecto es el coordinador y el coordinador se convierte en mi cliente. Cuando yo tomo el proyecto posterior a esta reunión, a partir de ahí, yo sí, cuando estoy haciendo la investigación, yo sí genero una idea volumétrica del proyecto, siempre. O sea, siempre surge primero el volumen, que al estar yo desarrollando la investigación con el cliente, conviviendo con el cliente, o visitando analogías del proyecto, yo genero este volumen y ya llevo también una carga importante de la solución funcional del proyecto. Cuando yo tomo el proyecto, yo empiezo a justificar todo esto dentro de los ejes compositivos, ¿no? Unos ejes que nosotros usamos para diseñar. Yo no puedo diseñar de otra manera, siempre es a través de los ejes. Hemos investigado mucho sobre el origen de ellos. Yo los uso por un accidente, porque cuando yo estaba estudiando en los últimos semestres ya de la carrera, no recuerdo en cuál, tuve la oportunidad de trabajar como maquetista para un proyecto que era una universidad, la Universidad Albert Einstein. Y era un proyecto gigantesco. Al yo estar trabajando en la maqueta me di cuenta de que había muchos edificios dentro del predio y estos se conectaban a través de ejes que no solamente los unían, sino que además atravesaban los programas arquitectónicos de los proyectos y volumétricamente los impactaban. Entonces me llamó muchísimo la atención y supe que era sección áurea lo que estaban haciendo con ese proyecto. Platiqué como te digo, estaba, no sé, en el penúltimo semestre y yo no sabía ni más desde la sección áurea. Entonces, platiqué con un arquitecto, Juan Luis León, un arquitecto en el que yo tenía bastante confianza, no era mi maestro, y él en un pasillo me explicó lo que era la sección áurea, y lo que yo hice en mi proyecto siguiente fue interpretar lo que él me había comentado de la manera en la que yo podía interpretarlo. Hice un proyecto de un panteón y el proyecto ya tenía toda esa carga de lo que yo había vivido como maquetista en el proyecto de la universidad y con lo que le había entendido el arquitecto. Presenté el proyecto, estuvo bien y bueno, al final después me di cuenta de que no había entendido nada de la sección áurea, o sea, realmente no lo había comprendido, pero me sentí muy cómodo usando estos ejes. La base es la unión de los vértices del polígono, la orientación solar, el recorrido del sol, y a partir de ahí es pura geometría básica, o sea, no hay más que la cuadratura del círculo en todos los ejes que hacemos. Y a partir de ahí pues, es como se dieron los ejes. Yo tomo el proyecto cuando lo entregan, cuando tenemos el encargo de entregar, se hace la investigación y entregan el proyecto, y entonces yo desarrollo todos los ejes compositivos para justificar la forma y la función dentro del proyecto, o sea, del polígono como tal. Cuando yo termino los ejes compositivos, desarrollo a mano un plano rojo, que es la base, yo realmente considero la base de la metodología que llevamos, porque ese plano rojo sirve para generar una reunión posterior con el equipo completo, se presenta el proyecto al equipo completo, basándonos únicamente en el plano rojo, se hace alguna lluvia de ideas o comentarios sobre el proyecto como tal, y a partir de ahí se desarrolla una maqueta virtual, y se desarrolla un primer plano arquitectónico. Algo que me gusta mucho es que el equipo interpreta por completo el plano rojo. No hay un solo color más, hay un entramado de ejes dentro del plano, y me gusta muchísimo cómo hemos generado esta comunión con el equipo, que a partir de ahí generan ellos todo lo demás.
Yo a partir de ese momento entrego al coordinador del proyecto y ya nada más hacen reuniones para ir revisando el desarrollo de tal. Con eso se desarrolla o se hace la presentación inicial al cliente, yo explico el proyecto sobre el plano rojo y bueno, pues al final se van haciendo las modificaciones necesarias o se aprueba y bueno, a partir de ese desarrollo ejecutivo como tal, que eso pues yo ya no lo hago, o sea, tengo reuniones porque sí las ingenierías impactan siempre el proyecto arquitectónico, pero pues vamos tratando de salvar la idea inicial del proyecto. Los modelos. Así. Pareciera a primera vista, estaba muy claro la distribución y así, pero pareciera como que no tiene más. Pero ya cuando te clavas, ya hay qué es ventana, qué es vano, qué es puerta, qué es todo, y ya es muy claro como entender de ahí el volumen. Yo te conozco bien y sé que eres como muy observador de los objetos y muchas veces tu arquitectura termina siendo como objetos. Y sé que muchas veces los concibes, como me dijiste ahorita, desde que estás platicando con el cliente. ¿Qué tanto los ejes te ayudan a justificar ese objeto que ya viste o qué tanto los ejes te modifican ese objeto que ya habías pensado? Yo creo que los ejes me ayudan a justificar ese volumen. O sea, realmente son para mí como la guía total, ¿no? Para poder ir encontrando el volumen que yo había visto y justificándolo totalmente, ¿no? Okay. Dentro de este proceso, cuando a ti ya te toca como la parte de clavarte, diseñar, tú eres como muy, también en esa parte eres como metódico y necesitas tú personalmente estar como en un momento de sí diseñar. Pero es raro, algo que sucede, hemos tenido la fortuna de pronto tener muchos encargos al mismo tiempo y algo que sucede es que siempre estoy pensando en los proyectos, siempre, o sea, en mi vida cotidiana no es que coma y beba y duerma arquitectura, o sea, simplemente estoy pensando en los proyectos. Cuando voy a empezar a diseñar, pasa mucho tiempo del momento del encargo al momento de la primera reunión, porque la investigación se lleva mucho tiempo. Tengo que hacer varias cosas, o sea, siempre está mi entorno muy ordenado, siempre hay cierto tipo de sonidos, de música. Hay ciertas cosas que yo hago, o sea, no puedo sentarme a diseñar si no me he bañado, si no he hecho ciertas cosas, ¿no? O sea, la realidad es que siempre hago lo mismo, siempre, y como que es parte de esa metodología, es particular. Cuando logro sentarme a diseñar realmente, sí hay un punto en el que no puedo soltarlo, ¿no? O sea, no puedo cortarlo. No recibo llamadas telefónicas, no veo, no atiendo clientes, no atiendo reuniones, no hago nada, ¿no? O sea, simplemente estoy como inmerso en el tema de los ejes hasta que se termina, ¿sí? No ha sucedido que dure semanas encerrado, no, días. Sí, fluye bastante rápido, ¿no? Entonces, sí es como parte de lo que hago y realmente eso es como el inicio del proceso, ¿no? Sí. Es que es el inicio totalmente del proceso, porque es lo mismo siempre. Raro, pero sí, muchos deportistas tienen como hasta tics antes de ejecutar su movimiento. No sé, Lorena Ochoa daba 2 pasos antes de hacer el drive y eran como ir avisándole a la mente que te vas a poner como en ese momento y no sabía que tu rutina era como tan, o sea que sí tenías 4 o 5 pasos como tan establecidos. ¿Sigues meditando para diseñar? Sí, pues a ver, medito menos que cuando tú estabas como director de proyectos en la oficina. Antes el equipo completo pausaba a las 12 del día las labores que estuviéramos haciendo y meditábamos todos juntos. Ahora medito para mí, o sea, medito pues para estar conmigo.
es algo que me gusta mucho de meditar, es que te da la oportunidad de estar en el momento presente. Y cuando diseñas o cuando comes o cuando andas en bicicleta o en motocicleta, pues es mejor estar totalmente presente, porque tienes la posibilidad de ver, de disfrutar todos los procesos, absolutamente todos los procesos que tú llevas en tu vida. Si estás presente, los estás disfrutando de otra manera, o te estás dando cuenta, o sea, no solamente disfrutarlos, sino te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo en ese momento. Si bloqueas todo lo demás, ¿no? Lo que necesitas contribuyendo al momento. Pero ya no es como que dentro de los 4 pasos me dedico un ratito a meditar y luego me pongo a decir. No, porque Entonces, durante. sí, es como más sencillo ya meditar, ¿no? Es como más constante. Entonces ya no es previo a diseñar. Quiero volver un poquito a lo que platicábamos de los clientes y de cómo se valora la arquitectura. Tú has tenido clientes, ahora sí que de todo tipo, ¿no? O sea, como platicábamos, has tenido como usuario una OSA y has tenido como usuario una ciudad que va a usar un centro de convenciones. Pero cuando esto te lleva a tener distintos tipos de clientes y pues de todos los conocimientos, ¿no? Que van a valorar más la arquitectura, que la van a valorar mucho menos. ¿Cómo defiendes tú tu proyecto, que tú le estás dando tanto valor y tiene tanto fundamento, ante clientes que a lo mejor a veces respetan más la arquitectura y a veces la respetan un poco menos? A ver, la investigación forma parte de la presentación. Una parte de la investigación forma parte de la presentación del proyecto. Entonces la investigación justifica ante el cliente el proyecto. Lo que hacemos es que ellos se den cuenta del proceso y van entendiendo el porqué, las soluciones que vamos dando. O sea, al final, lo importante, como te decía, es todo el desarrollo de la investigación. Y la teoría de esa tesis es el proyecto. Entonces eso salva mucho a los proyectos, siempre. O sea, sí hay quien los cambia, sí hay quien opina cosas diferentes, pero se les atiende, pero los casos son como los menos, ¿no? porque pues está como muy cribado ya al final la conclusión. Sí, tú ya te volviste, no eres experto y te volviste en el momento experto en el tema, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Hacia dónde ves tú que va la arquitectura o nuestra profesión como para la sociedad? ¿Hacia dónde vamos a crecer los próximos años? A ver, yo creo que el arquitecto debe de aprovechar la profesión como tal y aplicarse en muchas más áreas. Yo no sé si fue generacional, no sé si sigue siendo igual, pero yo estudié arquitectura para diseñar construcciones y construirlas. Y la realidad es que eso para mí es un método infalible de frustraciones, porque es dificilísimo obtener clientes en una sociedad como esta. Es muy complicado después construir, porque tampoco nos enseñan a construir. Yo creo que el arquitecto tiene la posibilidad de aplicarse en muchísimas áreas más, compartiendo y conviviendo en proyectos multidisciplinarios. Y creo que los que tengan la oportunidad de diseñar espacios deben de asumir el compromiso de generar motivos de convivencia y de reunión para la sociedad. El resto debemos de enfocarnos a pensar
en que el universo en el que el arquitecto puede aplicarse de verdad es infinito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que deberíamos de hacer como arquitectos, y los que tengan la oportunidad de hacer otro tipo de cosas, pues tienen que hacer que la sociedad se encuentre nuevamente. Sé que nunca has sido como de buscar los premios en el reconocimiento, pero ¿cómo cambia, no sé si tu ejercer o tu oficina cuando empieza a llegar el reconocimiento externo, que vuelvo a insistir, nunca ha sido como tu prioridad? Pues no cambió nada. La oficina no cambió nada. Obviamente todos fuimos muy felices, o somos muy felices por tener estos reconocimientos, por ganar estos premios, sobre todo porque llegaron del exterior, o sea, llegaron de otros países. Pero creo que no se ha modificado realmente nada, ¿no? O sea, no estamos buscando otro tipo de temas, no estamos tratando de vender nada, ¿no? O sea, los clientes, la mayoría de ellos llegan, y los nuevos clientes, algunos saben de ellos, algunos no, y no es como un parteaguas, ¿no? Para que nos traten de un modo o los tratemos de otro. O sea, simplemente es algo que valoramos mucho, el haber tenido estas oportunidades, pero pues seguimos más bien inmersos en lo que estamos haciendo, ¿no? Si lo que seguimos haciendo en el día a día genera algún otro tipo de reconocimiento, pues valdrá la pena. Sí, si la metodología va funcionando, no tienes por qué cambiar. Sí, así es. Y luego llegaron, yo creo que a lo mejor de los proyectos que menos te imaginabas, ¿no? Sí. Por la escala del de Sí, Architizer. fíjate que en un momento, hace 2 años y medio más o menos, decidimos dejar de construir. Antes de eso nos enfocamos o pedimos macroproyectos, y empezaron a caer los macroproyectos, y yo tenía como muy claro como la línea del diseño que llevábamos, pero ha sucedido algo dentro de nuestros proyectos, que es ahora algo que estamos intentando hacer, que es el generar arquitectura vernácula, contemporánea, con todo lo que hacemos igual, pero cada vez más usando los materiales naturales ya como una justificación total dentro del proyecto. Entonces tuvimos la fortuna de que nos invitaran a hacer esa obra. La construimos, era muy pequeña, y fue un proyecto muy interesante porque lo desarrollamos con los usuarios directamente. Sí, es un proyecto que no supera los 120 metros cuadrados. Es un pequeño centro cultural que sigue algo que ha sucedido también con la mayoría de nuestros proyectos, que en su mayoría están escondidos, o sea, están guardados. No sé por qué, pero la mayoría de nuestros proyectos son así, o sea, están en cotos, dentro de instalaciones específicas, y ahí van quedando nuestros proyectos. Este está dentro de una escuela, es una escuela que tiene una metodología de enseñanza muy particular, y el proyecto lo hicimos tratando de reciclar al máximo lo que había en el sitio, ¿no? Que eso es como Como llevan reciclando. Es como la base de la arquitectura vernácula, no el reciclado, sino el uso de los materiales del sitio. Eso hace que las obras no sean agresivas, ¿no? al medio ambiente, sin la intención de buscar certificaciones ni nada de eso, ¿no? Pero este pequeño proyecto se hizo así, y cuando nos llegó una invitación de esta firma de Architizer para presentar un proyecto y participar en su concurso, nos llegó una postal a la oficina invitándonos, y justo acabábamos de terminar la obra. Te comento que ese proyecto lo hicimos con los niños. Los niños dibujaron lo que querían en su biblioteca. Obviamente no pudimos tener resbaladillas y albercas en el interior, pero nos llega esta invitación, y justo
no hemos hecho mucha fotografía de nuestros proyectos, de nuestra obra. Y acabamos de hacer un estudio fotográfico de ese proyecto. Todavía no conocíamos las fotos. O sea, se mandó a hacer el estudio fotográfico y nos llega la invitación y mandamos inmediatamente ese proyecto porque era el que teníamos. Una niña que dijo que era su proyecto. Sí, sí, al final lloró ahí la niña cuando entró y lo vio, porque algo bueno que sucedió fue que pues está toda la comunidad de la escuela, son, no sé, 300 alumnos, y el proyecto se cerró a la vista en el momento, en la etapa final, ¿no? Y cuando se inauguró entraron pues, los niños y los maestros y toda la comunidad de la escuela, y una niña lloró porque era tal cual el proyecto que había hecho. Ahora es la directora del proyecto. No, pero sí, entonces, pues bueno, tuvimos la fortuna de ganar el People Choice. Había en la terna, estábamos 5 finalistas, un proyecto de Londres que se llevó el premio del jurado, un proyecto en Sydney que no quedó en ninguno de los 2 premios, un proyecto, creo que era Hong Kong, uno en Manhattan y uno en el centro, en Morelia. Y ganamos el People Choice por más de 400,000 votos a nivel mundial. Sí, estuvo muy divertido. Y bueno, así fue como sucedió ese premio. Padre. Qué divertido. A ver, pues sé que no eres mucho de seguir arquitectos ni nada, pero bueno, primero platícame cómo vives como un poco aislado de la comunidad de arquitectos, y creo que es a propósito. Platícame un poquito de eso y luego te lo doy. ¿Por qué vivo aislado de la comunidad de arquitectos? Fíjate que al principio lo elegí, o sea, fue por elección. Cuando yo terminé la escuela, por ahí algún maestro me dijo que bueno, no me dijo, nos comentó que teníamos la opción de ejercer si teníamos dinero o relaciones. Y en ese momento no sucedía ninguna de las 2 condiciones conmigo. Entonces yo pensé que si yo quería tener clientes no los iba a encontrar con los arquitectos. Entonces me empecé a relacionar siempre con otros gremios. Siempre. Traté de evitar mucho también el tema, pues ¿cómo lo puedo comentar? El tema de la personalidad del arquitecto, lo traté de evitar un poco. Somos cultos, somos conocedores, somos expertos, y yo me considero inexperto, muy poco conocedor y me considero inculto, ¿no? Entonces traté de retirarme además por eso del gremio, y me funcionó muy bien porque mis conocidos empezaron a contratarme, o sea, no eran arquitectos y empezaron a contratarme proyectos, y al paso del tiempo, y tuvo un resultado favorable, ¿no? Y fue por eso que al inicio yo me retiré del gremio. No generalizo, o sea, lo que comenté no es una generalidad, pero bueno, lo percibía yo de esa manera, porque además pues iba terminando la escuela, ¿no? Entonces era menos que un recién egresado, ¿no? Entonces fue por ello. Y al final como estrategia funcionó bien. Ahí están los resultados. ¿Y cuál es tu arquitecto favorito? Yo creo que mi arquitecto favorito, no sé si, creo que siempre va a ser Luis Barragán. Es mi arquitecto favorito. Tadao me gusta muchísimo. Peter Zumthor me gusta también bastante. Pero creo que sí, Luis Barragán es increíble para mí. Muy bien.
estamos por terminar. ¿Cuál? Recomiéndanos un libro. No tiene que ser a fuerza de arquitectura, puede ser de lo que tú quieras. Un libro. A ver, te voy a comentar que para mí los libros son como el iPad o como el celular. Creo que obviamente valoro mucho la lectura, pero yo procuro más bien ver por encima de la pantalla, porque creo que mi contexto inmediato siempre me va a generar mucha información para yo emplearla en mi proceso creativo. Tuve quizás como de manera muy tendenciosa, desde que estaba estudiando empecé a hacer un acervo bibliográfico. Después lo perdí, todos mis libros, todo mi acervo lo perdí, y en algún momento tuve la idea de recuperarlo a través de mis clientes. Le propongo a cada cliente al terminar, al hacer la entrega de su proyecto, que me regale un libro. Y para mí ha sido muy enriquecedor, porque es muy raro la manera en la que el cliente te percibe. Y eso genera un filtro y genera de alguna manera como una idea un poco más clara de cómo me ven los clientes. Hasta un feedback, ¿no? Sí, buenísimo. Entonces recuperé mucho del acervo bibliográfico que yo tenía. Hay un libro que me gusta muchísimo que se llama Compendio de Curiosidades Naturales, que escribió Alberto Seba, y se llama Gabinete de Curiosidades Naturales. Es un libro de 1719. Me regaló un cliente, un doctor de origen alemán, al que le hicimos un proyecto, y al terminar me regaló ese libro, que está súper bonito. Yo lo disfruto mucho y se lo recomiendo porque para todos aquellos que andan deconstruyendo la arquitectura o los que andan haciendo la orgánica, son cientos de dibujos y descripciones de una cantidad de impresionantes especies naturales. Está buenísimo el libro. Como la de la ventana, ¿te acuerdas? ¿Cuál? La planta esta que como que secaba. Sí. Se secaba y dejaba como una... Sí, de un proyecto que hicimos en la ventana. Pues sí, en el Sargento, en Baja California Sur. Y estos cactus se deshidrataban, dejaban una celosía. Todavía tengo las celosías. No lo pusimos en nada, ¿no? Lo intentamos en un patio de uno de los proyectos, pero pues no lo podíamos hacer. No lo logramos, pero lo intentamos. Pero bueno, ahí hay una curiosidad de la naturaleza. Sí. Ya por último, ¿qué consejo le darías al Iván de inicios de la carrera, de finales? ¿De inicio de la carrera o de Iván inicio? más joven. Que estudie medicina. ¿Alguna especialidad? Que sea neurocirujano. Sí. Pues que trate de observar lo que la arquitectura como profesión es. Que trate de aplicarla en todo lo que hace, no nada más en diseñar. Que trate de ver que la arquitectura es un ingrediente importantísimo
para cualquier proceso. Eso le diría, ¿no? Perfecto, muy bien. Creo que la siguiente pregunta va a ser la más difícil. ¿Dónde te pueden seguir en redes? Sí, es la más difícil. A ver, ivanmarin.mx. Bueno, más difícil. Sí, esa es la página. ¿Te costó? Sí, pero lo pasé. Lo pasé. Bueno, pues Iván, de verdad muchas gracias. Para mí es un orgullo que primero que nos hayas recibido aquí en tu casa, haber sido una parte pequeñita de todo este crecimiento que han tenido. Me da mucho orgullo ver lo que han hecho y sé que todavía les esperan cosas mucho mejores. Y pues muchas gracias por recibirnos. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos.